Ya. La operación del transistor la habíamos resumido en una frase bastante sencilla, ¿no? La corriente que entra por la base sale amplificada por el colector. Y habíamos hecho la analogía con una llave de agua, ¿verdad? La apertura o cierre de esa llave a través de de la perilla, pues iba a implicar el valor de la corriente de base, mientras que el flujo de agua a través de la tubería iba a ser la corriente de colector que iba a recibir la carga, ¿verdad? Este flujo de corriente circulaba entre el colector y el emisor. Por lo tanto, podemos definir que son quienes soportan la mayor flujo de corriente, ¿no? Y también habíamos dicho que algo que le afecta muchísimo a los transistores, pues es el calor, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentaban la ganancia del transistor. Y si aumentamos la ganancia del transistor, aumentamos la corriente del colector. Si aumentamos la corriente del colector, estamos en proceso de alcanzar los valores máximos que puede soportar el transistor, por lo tanto podemos deteriorarlo, ¿no? Es decir, podemos quemar el dispositivo. Otra de las fórmulas importantes que van a definir a nuestro transistor, tenemos el colector y el emisor. Por acá tenemos la base y por aquí tenemos el emisor. Pues habíamos dicho que esa flechita iba a definir de alguna forma la corriente o el flujo de corriente del emisor, ¿no? Por lo tanto, los demás corrientes iban a ingresar, ¿sí? Y de aquí vamos a hacer, vamos a establecer un nodo imaginario, ¿no? En esta parte central. Por lo tanto, vamos a definir que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente del colector, ¿verdad? Y de aquí, nosotros en algún momento, dependiendo del análisis que hagamos, vamos a establecer que esa corriente de base puede ser a veces bastante pequeña, que puede aproximarse bastante al cero, y nosotros en algún momento podríamos trabajar con la aproximación de la corriente, que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener aquí una ecuación importante. Entonces, hasta aquí tenemos dos ecuaciones importantes que definen la operación de un transistor, ¿verdad? La de la corriente del colector y la de la sumatoria de las corrientes del transistor. Y la otra ecuación importante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante va a ser que el voltaje base emisor va a ser de 0.7 voltios. ¿De dónde van a ser estos 0.7 voltios? Voy a hacer un poco más grande este transistor. Vimos un video, ¿verdad? Vimos un video el día viernes, ¿verdad? Un video bastante interesante donde definía el proceso interno del flujo de electrones, ¿verdad? Y nos daba la respuesta de por qué teníamos que polarizar un lado en inversa y en otro lado en directa. Líder, ¿por qué teníamos que polarizar un lado en inversa y un lado en directa en el transistor? La respuesta más simple que se le viene de lo que vio en el video. Con manera más inversa y más recta, dije. Sí, de un lado hay que polarizar en directa y del otro lado hay que polarizar en inversa. ¿Por qué? Ahí decía la respuesta en el video. ¿Quién tal vez vio esa respuesta en el video? Inge, ahí decía que teníamos un diodo en el, ¿cómo es? En el transistor. Para cubrir los huecos. Correcto. Sí. Bueno, por ahí va, ¿no? La respuesta, ¿verdad? Sí, y que iba a tener una caída de tensión de 0,7, algo así era. No me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que decía que tenía un diodo. Ya, muy bien. De un lado, ¿verdad?
había que polarizar en directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la práctica nosotros tenemos por aquí un diodo, ¿verdad? Y por acá tenemos otro diodo. Es decir, tenemos dos diodos en serie, pero mirados o opuestos, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora que ya vimos el video, ¿sí? Nos dimos cuenta que para superar esa región de agotamiento que se puede generar entre el material tipo P y el material tipo N, tendríamos que polarizar de esta forma, ¿verdad? Negativo. Muy bien, por aquí positivo y por acá negativo, ¿verdad? ¿Sí? Un voltaje de corriente continua. Tenía que ser aplicado entre este diodo que tengo aquí, directo, y este diodo que tengo acá en inverso, ¿sí? Entonces vamos a traducir un poquito también yéndonos a nuestro análisis. Por aquí tenemos una corriente de base, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a tener un voltaje de base emisor que es igual a 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque es un diodo polarizado en directa, un diodo de silicio. Por lo tanto, siempre van a ver aquí 0.7 voltios, ¿verdad? Por acá tenemos una corriente del colector y aquí vamos a tener un voltaje colector emisor, ¿sí? Y por acá teníamos una corriente del emisor, ¿sí? Y decía que una parte tiene que ser polarizada en inversa, es decir, el voltaje establecido entre la base y el colector tendrá que ser polarizado en inversa, ¿sí? ¿Qué otra cosa veíamos en el video? ¿Quién me dice cómo se formaba un material tipo P? Explicaba ahí mediante qué material le agregábamos para generar un material tipo P. ¿O cómo se generaba? A ver, Kevin, ¿cómo se generaba ese material tipo P? Sí, no, disculpe, ¿no se agregaba como boro a al material? Ya, muy bien. Teníamos que agregarle boro, ¿verdad? A una oblea de silicio. ¿Por qué? El silicio tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Y el boro tiene 3 electrones de valencia, ¿verdad? ¿Qué pasaba al empatar esto? ¿Qué dejaba libre, Kevin? Dejaba libre un espacio para que pueda moverse un electrón y fluya la corriente por ahí. Correcto, entonces dejaba un hueco, ¿verdad? Y por eso había el flujo de electrones. Y ahí se generaba un material tipo P. Muy bien, Kevin. Ricardo, ¿cómo se generaba el material tipo N? Se agregaban impurezas. Ya, pero ¿qué impureza le agregaba a esa oblea de silicio? Ya, a ver, ¿quién le ayuda a Ricardo? Tal vez su compañero de fórmula, Abel, a ver, ¿le puede ayudar ahí a Ricardo cómo se hacía? Mira, ese no es mi compañero, ese parece mi enemigo. Ah, A ver, Ricardo, ¿qué es lo que no puede, Ricardo? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se formaba el material tipo N, Abel? En el El video. material tipo N Ujú. se formaba por medio de dos polaridades positivas y de una negativa. Eso era PNP. Ya. Muy bien, bueno, está bien, no se acuerdan. ¿Alguien que se acuerde? Tal vez agregando el fósforo. Era boro con 3 electrones de valencia para el tipo N. Ya, ese era el material tipo P. Para el material tipo N era como un material de fósforo, ¿verdad? Porque el fósforo tenía
5 electrones de valencia. Por lo tanto, 4 electrones de valencia se empataban, ¿verdad? Con los 4 electrones de valencia de silicio y quedaba un electrón libre, ¿verdad? Del fósforo, que era el que permitía el flujo a través del dispositivo o del material, ¿verdad? Entonces me pareció un video bastante bueno para entender el por qué un lado se polariza en directa y por qué el otro lado se tiene que polarizar en inversa. Porque vimos que hay una región de agotamiento, ¿verdad? Que de acuerdo a la polaridad que tenga el dispositivo va a permitir o no el flujo de corriente. Bueno, ya era un paréntesis para ver si se acordaban un poco. O sea, dije que cuando contiene huecos son tipo P y cuando son libres se los conoce como tipo N. Sí, correcto. Cuando hay un electrón, es carga negativa, tipo N. Y cuando hay un hueco, es carga positiva, tipo P, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos definido ya la operación del transistor y hemos definido ya 3 ecuaciones principales, ¿verdad? La que la corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de base, la de la sumatoria de las corrientes y de que siempre el lado entre la base y el emisor tendrá que estar polarizado en directa, por lo tanto tendrá una caída de tensión de 0.7 voltios, ¿verdad? Porque es como que hay un diodo de silicio polarizado en directa. Mientras que el voltaje entre la base y el colector tendrá que tener una polarización en inversa. Vamos a ver ahora las zonas de trabajo del transistor. Voy a subir aquí. Ya. Vamos a escribir por aquí las zonas de trabajo del transistor. Las zonas del trabajo del transistor van a ser 3. Vamos a conocer la región de saturación, vamos a tener una región activa donde se supone que nosotros vamos a querer que trabaje nuestro transistor y una región de corte. ¿Sí? Entonces, la zona de saturación va a ser esa zona donde vamos a asumir el término que dice saturación, ¿verdad? Por ejemplo, una habitación, digamos que tiene una capacidad, un bus, ¿no? Tiene una capacidad para llevar 40 pasajeros, ¿no? Entre las personas que están sentadas y las personas que están paradas, ¿no? Pero el chofer quiere llevar más pasajeros, ¿verdad? De tal forma que llega un punto que ya no entran más personas, pero sigue queriendo entrar el chofer, ¿verdad? Sigue ahí queriendo meter personas, dice, siga para atrás, ¿no? Entonces, llegó a saturar el bus, ¿verdad? Llegó a saturarlo, ya no entra ni un alma ahí, pero el chofer insiste, ¿no? Entonces, 40 personas sería lo ideal, que estén 40, que estén 20, que estén 30, eso es lo ideal. Pero el chofer en su avaricia quiso llevar más, ¿no? Saturó ese bus, ¿no? Entonces la región de saturación también será ese valor máximo, ¿no? No es ese valor nominal. Digamos que ese transistor dice que él soporta un valor nominal de 20 miliamperios, digámosle así. También él va a tener que establecer un valor máximo, el máximo que él llegase a soportar, ¿no? 40 miliamperios el máximo antes de entrar en una zona de ruptura, es decir, antes de dañar nuestro elemento, nuestro dispositivo que va a ser el transistor, ¿no? Entonces, vamos a decir que será esos valores máximos antes de entrar en ruptura. A ver, dígame. Ingeniero, eso dependiendo del tipo de material que esté conformado el transistor, en este caso sea un diodo de silicio o con germanio, o es un valor máximo del mismo dispositivo.
Ya, muy bien. Los transistores todos están hechos de silicio. Y cada transistor, dependiendo del modelo, tiene su propia hoja característica de datos, ¿no? Entonces va a depender del propio o del modelo de cada transistor estos valores máximos. Yo no puedo decir que un valor máximo va a ser 40 miliamperios, porque algunos puede soportar más o menos, ¿no? Va a depender de su propia hoja característica, ¿sí? No sé si por ahí era la pregunta. Sí, sí, está bien. Muy Entonces bien. depende mismo si sería de germanio o de silicio. Se mantiene esa teoría, ¿no es cierto? Sí, pero todos los transistores son de silicio. Son de silicio. No diseñan transistores de germanio. Ah, O sea, ya. Inge, por eso siempre vamos a tener el 0,7. Sí, por eso siempre Siempre. hay 0,7. Sí. Allá. Manuel, dígame. Ingeniera, ahí iba a decir que en esas 3 etapas de la zona de trabajo del transistor, o sea, nos valemos también del datasheet del fabricante. Correcto. Por ejemplo, la zona de saturación sería la corriente máxima permitida de trabajo del transistor, o sea, para no llegar al punto de dañarse, ¿no? Porque está trabajando como interruptor cerrado. Ya, muy bien. Exacto, ¿no? Esa hoja característica a la que yo hago referencia es el datasheet del elemento, ¿no? Siempre hay que respetar el datasheet de cada elemento por modelo separado. No podemos generalizar. Ya, muy bien. Mientras que la región activa será ese valor o ese punto de operación del transistor en el que trabaja en valores nominales, en el que está, en el mismo ejemplo del bus, ¿no? Digamos que soporta a las 40 personas, en el que hay 5 personas, en el que hay 10, 15, 20, 30, 40, ¿no? Estamos oscilando, estamos trabajando de los valores nominales sin dañar o sin tener entrar en esos valores máximos y tender a dañar el dispositivo. Y la región de corte será ese punto cuando simplemente no va a haber corriente de base, ¿no? Para excitar ese transistor y generar un flujo de corriente de colector. Entonces nosotros vamos a representar esto que hemos dicho aquí, lo vamos a representar en una curva característica. ¿Ok? La curva característica del transistor va por ahí mismo con la zona de trabajo, ¿no? La curva característica del transistor va a ser necesario, tanto para trabajar en cualquiera de estas regiones, es que nosotros siempre determinemos el punto de operación del transistor. ¿Sí? Va a ser importante determinar el punto de operación. ¿Sí? ¿Y qué significa establecer el punto de operación del transistor? Significa determinar la corriente de base, la corriente del colector y también conocer el voltaje colector-emisor que circula a través de ese transistor. En función de esto, tendremos que trazar nuestra curva característica. Por aquí tendremos una corriente del colector que normalmente estará en el orden de los miliamperios. Por acá un voltaje colector-emisor que se medirá en voltios, ¿verdad? Y por aquí tendremos valores dados por la corriente de base. Voy a hacer aquí un dibujo medio no tan bueno. Bueno, está un poco pegado ahí, pero bueno. Estos van a ser distintos valores de la corriente de base. Por ejemplo, tengo una corriente de base de 0 microamperios. Voy a tener en mi corriente de colector 0 miliamperios. Por acá tengo, digamos que 10 microamperios. Por acá en la corriente de colector, claro, va a depender de la ganancia, pero yo voy a asumir que aquí hay 10 miliamperios. Si por acá tengo 20 microamperios, por acá yo voy a decir que tengo 20 miliamperios, ¿no? Y por acá yo pongo 25 microamperios, pues por acá tendré 25 miliamperios, ¿no?
Entonces yo aquí, ¿sí? Toda esta región de aquí, donde el voltaje colector-emisor tiende a ser 0, y al hacerse 0, cae directamente la corriente directa en el colector, vamos a conocerla como la región de saturación. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más fácil para nuestros fines didácticos, cuando el voltaje del colector emisor sea 0, hemos encontrado nuestra región de saturación. ¿Sí? Y aquí es donde no queremos trabajar. ¿Sí? Si nosotros si no aplicamos una corriente en ese transistor o por debajo de 0, estamos trabajando en una región de corte. Por aquí no va a haber flujo de corriente de colector, ¿sí? Y por acá tendremos una región de corte. Es decir, nosotros no podemos excitar con corrientes negativas nuestro transistor, ¿sí? En este caso estamos hablando de un transistor NPN, ¿no? Pero no podemos irnos por debajo de los 0 microamperios, simplemente no va a circular nada a través del transistor y tendremos una región de corte. Mientras que toda esta región que nosotros vemos aquí, en color azul, será nuestra región activa, ¿sí? Donde yo me puedo mover con mi transistor. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero fijar un punto de operación aquí. ¿Sí? Hice mi arreglo de resistencias para que circule 20 microamperios a través de mi transistor. Y por aquí yo puedo determinar más o menos mi corriente de saturación. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo trabajar más o menos así. ¿Sí? Más o menos así puedo trabajar con mi transistor. ¿Sí? Puedo moverme así ampliamente, es una forma. ¿Sí? Es decir, yo puedo irme moviendo, puedo establecer otro punto de operación por acá, otro punto de operación por acá, pero entonces empieza a haber un gran movimiento del voltaje de colector emisor, ¿verdad? La otra forma que yo podría trabajar sería establecer un punto de operación por aquí, ¿verdad? Yo conocer cuál podría ser mi corriente de saturación y trabajar más o menos así, ¿sí? Para estar siempre en mi región activa, ¿sí? Entonces, de esa forma no me muevo tanto en el voltaje del colector emisor, simplemente, ¿qué es lo que hago? Varío corrientes de base y obtengo diferentes corrientes de colector, sin tener que variar tanto el voltaje colector emisor, ¿sí? Entonces, esta curva característica va a cambiar de acuerdo al modelo del transistor que usted tenga, ¿verdad? Yo voy a poder fijar diferentes puntos de trabajo. Entonces yo puedo trabajar aquí, puedo trabajar aquí, puedo trabajar acá, puedo establecer un punto de operación acá, acá, aquí no, porque entro en la región de corte, por acá, ¿sí? En cualquier punto me puedo mover en esta misma recta por aquí, ¿sí? Y va a depender del punto de operación que usted atribuya, ¿no? Y lo ideal sería moverme de esta forma, ¿no? ¿Sí? Sería moverme de esta forma. ¿Sí? Entonces, si yo tal vez fijé mi punto de operación aquí, puedo fijar otro punto acá, es decir, solo muevo la corriente de... Perdón, no sé si está entendido esta parte, ¿no? Hay una región activa bastante amplia, va a depender de lo que en el punto de operación que usted delimite. Entonces, de ahí vemos la importancia de delimitar el punto de operación para fluctuar entre esos puntos, ¿sí? Para fluctuar hacia arriba o hacia abajo. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos?
Por lo tanto, en función de esto, tal vez no se entendió del todo bien, vamos a decir que hay dos aplicaciones claras de los transistores. La una va a ser como un interruptor y la otra va a ser como un amplificador. Y nosotros vamos a decir que de un amplificador, bueno, la teoría dice que el interruptor es pasar de la región de saturación a la región de corte de manera instantánea. Eso dice la definición, ¿no? Pues sin embargo sabemos que lo ideal no es estar trabajando en la región de saturación, simplemente podríamos decir que va a estar saltando desde una corriente máxima establecida hacia una región de corte, es decir, hacia una corriente cero. Mientras que el amplificador trabajará en la región activa del transistor. Por lo tanto, aquí es importante delimitar el punto de operación. Y ustedes, la primera parte del transistor como interruptor ya lo hicieron, en la primera práctica trabajaron de esa forma, como un interruptor, ¿verdad? Porque tenían aquí el relé, ¿verdad? Ustedes lo único que querían era activar ese relé, ¿verdad? Por aquí teníamos el emisor y en este caso el emisor estaba a tierra y por aquí había una resistencia de base bastante grande de 1 kiloohmio y por aquí teníamos el pin del Arduino, ¿no? Muy bien. Pues aquí teníamos la base. Entonces el Arduino, ustedes ya saben que era una señal o una salida digital, es decir, había o 0 voltios o 5 voltios. Cuando mandaba 0 voltios, había una corriente de base de 0 microamperios, por lo tanto había una corriente de colector de 0 miliamperios, es decir, ahí el transistor estaba trabajando en la región de corte, ¿sí? No circulaba nada a través de él. Mientras que si usted le mandaba los 5 voltios, ya generaba un flujo de corriente. Digamos que para el ejemplo voy a poner que generaban 10 microamperios. Y dependiendo de la ganancia, digamos que generaban acá una corriente de 10 miliamperios. ¿Sí? Que, bueno, se puede decir que es una región de saturación porque es el valor máximo que en este caso usted configuró para que reciba su transistor, ¿no? Entonces usted para el transistor solo necesita mandarle 0 o cualquier valor de corriente. Y ¡ping! Activa la carga. Y vemos que la carga siempre va a estar conectada en el colector. Como vemos en este caso la carga era la bobina de ese relé. Entonces como había entre 0 y 5 voltios oscilaba entre 2 valores. Eso era como un interruptor. Y yo siempre hago la analogía del interruptor manual que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Porque el interruptor manual, nosotros presionamos y prendemos la luz. Presionamos y se apaga ahora la luz. El interruptor, el transistor podríamos decir que es un interruptor, pero yo tengo la ventaja que puedo utilizarlo así para prender o apagar, o tal vez yo quisiera prender un poquito, después prenderle un poquito más fuerte la luz, después prenderle un poquito más, ¿no? También puedo controlar esa corriente que le envío a la carga, ¿sí? Entonces puedo trabajar, esa es la diferencia del transistor con el relé, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el relé? El relé solo prende y apaga. El transistor me puede permitir mandar diferentes tipos o valores de corriente, ¿no? Dependiendo de lo que soporte. Y del amplificador, voy a poner aquí
una configuración básica del transistor. Por ejemplo, aquí como amplificador. ¿Verdad? Por aquí tengo el colector, por acá tengo el emisor, por aquí tengo la base, por aquí estoy conectando un voltaje VCC, ¿verdad? Para que funcione como un amplificador, ¿verdad? Por aquí tengo una corriente más, un voltaje más pequeño y por acá voy a tener un voltaje más grande, dependiendo de la corriente que circule a través de este colector, ¿verdad? Por lo tanto, para poder delimitar esta ganancia que va a tener este transistor, voy a tener que aplicar configuraciones en mi transistor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Pues bueno, no es muy difícil, ¿no? El transistor es simplemente como un interruptor, ¿no? Que puede controlar la corriente. Que en electrónica le dicen amplificador. Nos volvemos a conectar, creo que hacemos una sola o creo que es lo ideal, ¿no? Hasta las 8. Sí, dije una sola. Ya, ok. Volvámonos a conectar. Ya.